Qué hermoso que es estar nuevamente juntos para un nuevo estudio de la Santa Biblia, de la Palabra de Dios. Algunos dicen, bueno, pues ustedes estudian la Torá. Y es cierto, estudiamos la Torá, porque la Torá es instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Entonces, ¿qué estudiamos? Estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Eso es la Torá para nosotros. Por eso nosotros decimos, vamos a estudiar la porción del Pentateuco que corresponde a esta semana. Entonces los saludamos y le damos la bienvenida a todos a esta nueva porción del Pentateuco, la cual corresponde a esta semana, y Ada les va a decir en breve qué número tiene y cómo se llama, qué significa y qué pasajes de, como decía Jesús, la ley y los profetas, decía él. Ustedes tienen la ley y los profetas. Entonces la ley, los profetas, y nosotros le hemos agregado el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado. Buenos días a todos, tomen lápiz, papel y lo que tengan ahí, el grabador, lo que quieran, y nos ponemos dispuestos a estudiar las Sagradas Escrituras. Muy buenos días a todos, buen día Pastor Enzo, Horacio, a ustedes que están del otro lado, agradecidos a Dios por el privilegio de poder estar un Shabbat más juntos, este día de reposo que apartamos para Él, meditar en su palabra, estar en comunidad, en congregación, y prepárense porque, como decimos cada semana, una porción llena de instrucción, de enseñanza, de riqueza para nuestras vidas. Buenos días a todos, buenos días Ada, buenos días Horacio, buenos días a toda la linda audiencia que siempre tenemos cada sábado. Agradecido por esta oportunidad de poder compartir, estar presente en una porción más semanal. Y bueno, pidiéndole a todos ustedes que recuerden de una lapicera, un anotador, una Biblia, para que puedan avanzar junto a nosotros, sumar sus cosas, aportar, aprender, destacar aquellas cosas que realmente les son importantes. Y también quiero destacar que hoy es día 26 del mes 11, por lo tanto pensamos que o el martes a la noche, o el miércoles, no sabemos, va a comenzar el último mes del año. Y esto es importante para tenerlo en cuenta porque son los preparativos para lo que viene en el nuevo año bíblico. Amén. Qué bueno, qué bueno. Por eso, Enzo, sería importante que las personas que escuchan, ya sea en vivo o en diferido esta enseñanza, ya se preparen para leyendo Levítico capítulo 23. Entonces usted ya vaya leyendo Levítico capítulo 23 porque eso nos va a ayudar a entender por qué estamos esperando que termine el mes 11, que inicie el mes 12, pero en realidad lo que estamos esperando es que inicie el primero de los meses del año, porque allí empieza el conteo de lo que Dios establece en Levítico 23. Así que bienvenidos a todos. Hoy es una porción muy extensa, donde se nos aparece una persona muy especial en esta porción, que tenemos que estudiarlo para poder entender quién es y cuál es su función. Entonces, preste atención ya desde entrada, usted tenga la expectativa de ver qué persona se nos aparece en esta porción, porque yo le voy a destacar dos cosas. Una, preste atención a cómo se establece el pacto, porque Jesús en la última cena dijo, esta es la sangre del pacto, mi sangre del pacto. Entonces, ¿qué es el pacto y cómo se establece el pacto? Es importante que nosotros lo entendamos y que entendamos también a la persona que aparece en esta porción. Así que preste atención a esos dos detalles y ya vamos con la introducción a esta porción. Bien, es la porción número 18, lleva por nombre en hebreo Mishpatim, que significa juicios
ordenanzas de Dios. Las lecturas que abarca es Éxodo 21, 1 al 24, 18, es decir, 4 capítulos completos de Éxodo, 21, 22, 23 y 24. La porción de los profetas, Jeremías 34, del 8 al 22, y el capítulo 33, versículos 25 y 26. Y del Nuevo Testamento, Mateo 17, del 1 al 13. Los temas de la porción son la ley civil, leyes sobre la esclavitud, leyes sobre el homicidio y la violencia, leyes para los amos y propietarios, leyes sobre la restitución, las fiestas anuales y primicias, estas fiestas que Horacio recién mencionaba y el pastor Enzo de Levítico 23. Bueno, acá ya Dios en Éxodo habla específicamente de 3 fiestas que el pueblo de Israel debía guardar, la promesa que Dios le hace del regreso a Canaán, el pacto de Dios con Israel, este pacto que Horacio mencionaba, tan importante que conozcamos, y la profecía en la montaña. ¿Cómo relacionamos estas 3 porciones? Bueno, el profeta Jeremías básicamente va a hablar sobre el enojo y el castigo de Dios y la consecuencia para su pueblo con respecto a haber violado las leyes sobre la esclavitud y esa orden que él había dado de liberar a los esclavos. Esa orden no cumplida le ha traído, específicamente en este caso al reino del sur, a Judá, consecuencias muy terribles. Y en Mateo 17 vamos a ver el episodio de la transfiguración, a Jesús, a Yahshua, transfigurarse allí en el monte, en presencia de sus 3 discípulos más queridos, Pedro, Jacobo y Juan. Y obviamente este Jesús, ¿no?, es este profeta como Moisés, y este Jesús siendo rodeado por esta gloria del Padre, lo mismo que le sucede a Moisés en este capítulo donde él sube al monte. Así que muchísimas enseñanzas y muchísimas riquezas. Comenzaríamos diciendo que es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta, es que la Torá es un documento legal y espiritual para la raza humana. Es legal, ¿por qué? Porque contiene un montón de leyes, de instrucciones que van a relacionar, que van a regular las relaciones entre el hombre y Dios y entre los hombres entre sí. Y en la cultura occidental, que es la cultura en donde nosotros vivimos, se estableció una diferencia entre iglesia y Estado. Porque, ¿qué sostenemos en esta parte del planeta? Que la religión no trasciende de lo ritual y las paredes del templo. Pero sin embargo, para el pueblo de Dios, para Israel, para sus hijos, para la Torá no existe esta distinción, pues todos los ámbitos de la vida de los seres humanos están entrelazados. No podemos diferenciar lo que hacemos en la iglesia de lo que hacemos en nuestra vida de todos los días. La Torá abarca todos los ámbitos de la vida y la santidad es un todo indisoluble, visible en todos los aspectos de la vida del ser humano. Y es lógico que la Torá, luego de haber manifestado el poder de Dios en los milagros y en la revelación del pacto en el Sinaí, es decir, a través, ¿se acuerdan? Lo vimos la porción de la semana pasada, cuando Dios entrega a Moisés y al pueblo los 10 mandamientos. En este momento, a partir de este capítulo, presenta leyes para regular la relación entre los seres humanos. Porque el pacto se establece con un pueblo, es decir, con una esposa que tiene un cuerpo formado por muchos miembros. Es muy importante para cada uno de nosotros conocer cuáles son los derechos y los bienes de los demás para entonces poder definir los límites de la propiedad ajena. Estas leyes, relatadas en estos capítulos, se llaman también juicios porque están ideadas y compuestas con infinita sabiduría y equidad
Son principios de sabiduría, de equidad, y además los magistrados, los jueces en Israel, debían dictar sentencia de acuerdo a estas leyes. Fíjense que Isaías capítulo 1, versículo 27 nos dice: Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Nos está dando características muy específicas, ¿no?, de Sión y del pueblo de Dios. Estos mandamientos, al igual que los 10 mandamientos, fueron entregados en el Sinaí, y se les ordenó a Moisés que enseñara no solamente las leyes, sino también los principios para que el pueblo los pudiera entender y los pudieran aplicar correctamente cuando tuvieran necesidad. Conocerlos en detalle, entenderlos para poder aplicarlos. Y algo muy llamativo de esta porción es que en esta parashá podemos ver leyes que regulan la relación entre el hombre y su prójimo. Es decir, hace hincapié en nuestro trato con el otro, con el prójimo. Se relata la verdadera movilidad social. Piensen cuánto se habla de esto, ¿no?, hoy en la sociedad en general. Pero esta es la verdadera movilidad social, la posibilidad de cambio de estatus de una persona. El movimiento entre las clases es lo que Dios anhela. Dios quiere que siempre progresemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Por lo tanto, podemos sacar en conclusión que a Dios le importan mucho las relaciones interpersonales. Para relacionarnos apropiadamente con las demás personas y tratarlos con respeto y dignidad, primero debemos adquirir la cualidad de la sensibilidad. Nuestro intelecto debe dominar nuestras emociones y nuestras reacciones. Ayudar a nuestros enemigos para que de esta forma romper con nuestro instinto, con nuestras reacciones viscerales y nuestra reactividad. Dios quiere, como digo yo, transformarnos, domarnos de alguna manera, porque Él conoce muy bien nuestro instinto y nuestras reacciones. Dios pretende que nuestro cerebro, esa Torá que Él prometió grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, predomine sobre nuestras emociones y nuestras reacciones. Quien debe dominar nuestro cuerpo es nuestra mente. No debemos seguir a nuestros instintos. El impulso no debe dominarnos. Quienes sufren problemas probablemente van a olvidar el sufrimiento apenas pase el problema. Pero eso les impide sentir empatía por quienes siguen sufriendo. Una cualidad un poco egoísta del ser humano. No siempre es nos salvamos nosotros, atravesamos una dificultad, apenas la pasamos enseguida, tendemos a olvidarnos de los demás y muchas veces también de Dios. Se nos alienta a tener empatía por el que sufre, a tratar a los demás con sensibilidad, a reconocer que fuimos nosotros también extranjeros en Egipto. Más que eso, fuimos idólatras, cultural, religiosa, económica y socialmente, fuimos las clases de personas que hoy nosotros mismos consideramos indignas. Recordar que fuimos esclavos, extranjeros, nos permite entender que toda persona tiene la capacidad de cambiar. Y Dios, justamente a través de su Torá, nos da todas las herramientas para poder hacerlo. Vamos a empezar a estudiar entonces. Era la introducción. Era la introducción. Vamos a empezar a estudiar. Vamos a empezar con el capítulo 21, del versículo 1 al 10. Vamos a ir avanzando lo más rápido que podamos, porque por lo que yo puedo ver aquí en el estudio hay 19 páginas preparadas, así que si llegamos a dar 3 o 4 estaríamos felices. El año que viene seguiremos y tal vez el otro año seguiremos. El problema es que cuando seguimos con un tema, Pastor Enzo, le seguimos agregando. Claro. Entonces realmente no se termina nunca. Pero bueno, vamos del versículo 1 al 10, donde Dios le dice a Moisés, estas son las leyes que les propondrás. Y empieza a describir las leyes
Si usted mira, para empezar, del versículo 2 al 6, ¿de qué hablaba? Y habla de la liberación de los siervos a cabo de 6 años, básicamente como un recordatorio de la libertad que el mismo Israel experimentó tras el cautiverio egipcio. Dios da instrucciones. Si alguien tenía un siervo hebreo, otro israelita como siervo, Dios específicamente establece que al sexto podía ser siervo 6 años y al 7º año debía recuperar la libertad. Que el siervo recupere la libertad en el 7º año evoca al 7º día de la creación y un recordatorio de que Dios creó el universo en 6 días y descansó al 7º. Se trata de una referencia de la liberación que también produce en nosotros guardar el Shabbat santificándolo para Dios. Qué importante que es esto, ¿no? Empezamos fuerte entonces, porque algunos dicen, bueno, pero todos los días son iguales, para mí el Shabbat es el miércoles. Yo guardo, dice, 6 días trabajarás, el 7º descansarás. Así que yo lo empiezo a contar el martes y el lunes es mi Shabbat. Otro dice, yo lo empiezo a contar el jueves y el viernes, y así. Pero la verdad que Dios estableció un orden que se cuenta desde la creación misma. Y es tan importante guardarlo específicamente en el orden de Dios y en el tiempo de Dios, porque es un día de bendición. Dice la Escritura que Dios bendijo el Shabbat. Lo santificó, lo guardó, pero lo bendijo. Si quieren un día especial, que la Biblia, no nosotros, no la teología, la Biblia dice que Dios bendijo un día en la semana, ese día es el 7º día. Y yo quiero estar ahí, en el día que Dios bendijo, porque es un día que trae liberación. Pastor Enzo. Sí, inclusive algunos dicen, para mí todos los días son Shabbat, o sea, no trabajan nunca, son 6 días trabajarás y uno descansarás. O sea, da un poco de gracia, pero la verdad lo dicen, yo lo escucho muy seguido, lo dicen y no lo están pensando, porque sí trabajan, sino que quieren demostrar que yo todos los días estoy con el Señor. Y es lógico, nosotros todos los días oramos, todos los días buscamos a Dios, todos los días leemos la palabra, pero hay un día que es diferente, y es diferente porque Dios lo hizo diferente para nosotros. Entonces ese día es el que Él apartó para que estemos con Él. Todos los días podemos estar con Él, pero hay un día que Él dijo, este día quiero que estén conmigo. Entonces, entenderlo lleva o sea, aquellos que vamos estudiando, por ejemplo, este capítulo de hoy, ¿no? Estas son las leyes. Dice que les propondrás. Y acá viene todo un recorrido de situaciones muy importantes que antes, en el capítulo anterior, leímos los 10 mandamientos. Entonces, saber que los 10 mandamientos son la base de todo, pero ahora entra específicamente lo que yo más veo acá, es cómo Dios en sus leyes, en sus enseñanzas, en sus instrucciones, cuida al más débil. Esto es importantísimo porque vamos a ver que todo esto, algunos dicen, sí, pero esto es difícil. No lo es, son cosas muy simples que Dios enseña y es todo en defensa del más débil. El cuidado de Dios hacia los más débiles. Algo que el gobierno, algo que vemos generalmente que el gobierno te cuida. ¿De dónde sacan eso? ¿Cierto? Claro que como eslogan puede funcionar y marketing, pero eso es una mentira totalmente absoluta porque no tiene cómo hacerlo, porque no existe en ellos estos principios que Dios ha enseñado. Entonces, tomemos mucha atención. Acá vamos a ver cantidades de cosas que regularmente la gente dice, no, pero eso está abolido, esto no está abolido. ¿Cómo va a estar abolido algo tan simple y sencillo que es el amor al prójimo, que Dios nos enseña a que nosotros lo vayamos haciendo? En 3 aspectos, Pastor Enzo, me hablaba la Hada ayer, justamente, en 3 aspectos de este cuidado del más débil. En primer lugar, entre los miembros de la congregación de Israel, entre los mismos hijos de Dios, del pueblo escogido, entre ellos, en primer lugar. En segundo,
con los extranjeros, con los que no pertenecían al pueblo de Dios. O sea, hacia el mundo, hacia las 70 naciones que representan los que no están bajo el pacto. Y en tercer lugar, hacia los animales. Y al Hada le llamaba la atención y me lo hacía notar, porque inclusive esa sensibilidad y ese cuidado del más débil incluye al trato con los animales. Así que es muy importante que entendamos esto, porque a veces nos portamos como animales. Y realmente nos portamos como animales agresivos en el trato hacia los demás, y realmente la Biblia nos está enseñando a tener un corazón sensible hacia nuestra familia, familia de Dios, hacia el mundo que ni siquiera conocemos, inclusive incluye a los enemigos, que habla de si el buey de tu enemigo cae bajo una carga, entonces, porque está cansado, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ahí abajo de la bolsa? Entonces, inclusive con los enemigos, eso lo recogió Jesús en el Nuevo Testamento, pero incluye esa sensibilidad tan sutil que Dios quiere en nuestro corazón, incluye a los animales también. Bien, ustedes dirán, bueno, ¿cómo es esto de la esclavitud? ¿No? La esclavitud fue abolida. Bueno, recuerden que estamos hablando de aquella época, de muchos años atrás, pero básicamente uno dice, ¿por qué un israelita podía transformarse en siervo? Y había dos motivos por el cual un israelita podía transformarse en siervo de otro israelita. Por un lado, si se vende para salvarse de la indigencia. Era una manera de salirse de la indigencia y ponerse al servicio de otro israelita. O la segunda razón por la que podía pasar esto es porque en caso de haber robado y ante la imposibilidad de devolver y de pagar esa multa, la corte de los jueces de Israel podía dictaminar que se vendiera su servicio a fin de recaudar fondos para compensar a la víctima de ese robo. Son las dos razones o los dos motivos. Otra cosa que nos dice esta porción es que si vino soltero este siervo, se iba a ir solo. Pero esta clase de siervo podía ser forzado a convivir con una sierva con el fin de procrear y aumentando así la servidumbre del amo. Es muy improbable que un hombre que tiene esposa e hijos israelitas quiera quedarse con la familia de esclavos gentiles luego de 6 años de servicio. Estas leyes son ejemplos de bondad y compasión. Agregamos más cualidades de estas leyes. Bondad, compasión, Horacio hablaba de sensibilidad, el pastor Enzo hablaba de defender siempre a los más débiles. Y esto demuestra que la Torá nos exige a nosotros estas cualidades, bondad y compasión, hacia quienes pueden ser considerados los miembros menos notables de la sociedad. Esos que hoy podemos decir los que son invisibilizados por el gobierno y por muchas personas. Si el siervo estaba casado, el amo debía mantener a la mujer y a los hijos. Es muy importante esto porque ya lo vamos a traer a la actualidad. Ada ha analizado qué pasaba en esa época, pero eso es un modelo de lo que sucede hoy con nosotros. Y esta última frase a mí me impacta porque dice, si el siervo estaba casado, el amo, o sea Dios, los siervos somos nosotros, los esclavos de Dios somos nosotros. No se olviden que en las epístolas paulinas se traduce como Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol en muchos casos, pero él se identificaba de una manera que se traduce como siervo y está mal traducido. Lo que decía Pablo era Pablo, esclavo. Soy esclavo de Jesucristo. Entonces nuestro amo, si el siervo estaba casado, dice Ada, el amo deberá mantener a la mujer y a los hijos. Y eso es lo que pasa con nosotros, queridos hombres. Si nos hacemos siervos de Dios, si nos hacemos esclavos de Dios, Dios se ocupa no solamente de nosotros, sino de nuestra familia, de nuestra esposa y de nuestros hijos. Porque nosotros también hemos sido comprados como esclavos, hemos sido comprados por precio y llamados a libertad del mundo, pero nos hemos hecho esclavos de Dios y no debemos ser esclavos de los hombres
ni de las concupiscencias humanas, ni de nuestros propios instintos, porque ahora somos esclavos de un amo que es el Dios del universo. Primera Corintios capítulo 6 lo dice clarito. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya no somos más nuestros, no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos esclavos de Dios. Ahí el apóstol Pablo a los Corintios no les deja duda al respecto. Pero si miramos en el capítulo siguiente, dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y usted dice, está bien, pero esto es para el mundo. Esto no es para el mundo. Yo he visto más esclavos de los hombres dentro de las congregaciones que en el mundo. En el mundo he visto más gente esclavos de sus propias pasiones, de sus propias concupiscencias, esclavos de cinismos, esclavos de lo que Satanás les ha enseñado desde que nacieron. Pero en la iglesia muchas veces se da de que las personas se hacen esclavas de los hombres. Dice, ustedes fueron comprados por precio, un precio muy alto. No se hagan esclavos de los hombres. Y en Romanos capítulo 6 se nos ratifica esto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy importante que entendamos esto, trayéndolo a la actualidad, porque esta es nuestra realidad hoy. Somos esclavos de Dios. Y, no sé, yo decía, al mundo lo esclaviza muchas veces sus propias pasiones, sus concupiscencias. Bueno, Dios te hizo libre de esas pasiones y concupiscencias. Y decimos, bueno, muchas veces son los hombres, líderes, políticos, artistas, referentes, no quiero decir dentro de las congregaciones quiénes, pero por ahí te estás haciendo esclavo de hombres. Tened cuidado, porque Dios te llamó a libertad de esa esclavitud, pero te hizo esclavo de Él porque pagó un precio muy alto por tu libertad. Pastor Enzo. Es importantísimo que cada uno de los que está viendo y escuchando hoy esto pueda entender que todo esto que vamos a leer, ya hay gente que lo ha hecho en los años anteriores y les resulta más fácil, pero me refiero a aquellas personas que por primera vez van observando detenidamente estas palabras, que nos hacen ver una verdad que existió siempre y una interpretación que Jesús le pone a estas palabras para poder ver claramente que lo que Dios dijo en la antigüedad sigue vigente hoy en su totalidad. Entonces, hay gente que se asusta con el término esclavitud, pero vive en la esclavitud, pero se asusta el término porque piensa que es libre, pero simplemente por un pensamiento, algo que porque ha visto películas de cómo eran los esclavos antes. Entonces, no, gracias a Dios que esto ya no es así, ¿cierto? Pero siendo creyente, hemos entendido que somos esclavos de amor, o sea, no es un término bíblico que sería esclavo de Dios, siervos de Dios. Entonces muchas veces al utilizar la palabra siervos, no nos damos cuenta que es la misma palabra de esclavo. Entonces, como nos escandaliza mucho esa palabra de esclavo, utilizamos la palabra siervo porque hoy es más liviana. Pero cuando lo entendemos, por eso siempre decimos anote, tenga la lapicera, la Biblia, porque acá todo lo que va a ver sigue vigente, está vigente, solo que ahora está entendido por la luz que Jesús nos da en estas palabras, en la profundidad de lo que está escrito. Entonces, seamos pacientes, me refiero a los que recién están tomando estas palabras. Hay gente que ya viene con años y lo entiende perfecta, o sea, muchísimo mejor. Pero los que están empezando, sean pacientes para que
vea capítulo tras capítulo, o dentro de los versículos de los capítulos, van a encontrar frases que parecen duras, pero cuando nosotros las llevamos a la realidad, son simples. Cuando hablamos del esclavo, que seguramente ya lo van a explicar a ustedes, ¿cierto? Que ama a su familia y dice, no, me quiero quedar con mi amo, no quiero ser libre. Entonces algunos dicen, ¿cómo no va a querer ser libre? O sea, no entender eso es porque no está entrando en la situación de esa persona que es la misma que vivimos nosotros. Jesús nos dio la libertad. Estábamos esclavos de Satanás y nos dio la libertad. Ahora que salimos en libertad, podríamos decir, bueno, ahora yo vivo libre y ya está, ya somos libres, pero decidimos decir, no, esa libertad no quiero ser esclavo de Él, quiero estar con quien me ama y quien piensa en mí. Entonces es ahí donde esa liberación que nos hizo, como el pueblo lo saca de Egipto, pero cuando lo lleva a Egipto, lo lleva al desierto para enamorarlo, para que se queden con Él. Y obviamente una vez que se quedan con Él, le muestra todo esto que es la manera de vivir en armonía con Dios y con el resto de los hermanos. El punto más conflictivo, Pastor Enzo, de las personas que recién empiezan a estudiar las Escrituras en estos aspectos es como al esclavo que se quería quedar con su amo, había que llevarlo ante los jueces y clavarle la oreja en la puerta. Y eso de clavarle la oreja en la puerta, miren, creo que es una de las mayores consultas que he tenido, la mayor cantidad de veces de las para allá. Entonces vamos a la oreja en la puerta, versículos 5 y 6, Ada. Bien, ahí justamente se describe esta posibilidad que mencionaba el pastor Enzo de que el esclavo dijera no me quiero ir. Entonces había que hacer una ceremonia que consistía, ¿no?, en poner énfasis en la oreja y en una puerta. Y obviamente los jueces del pueblo debían estar presentes en este acto. El hecho de clavar en el poste de la puerta la oreja de aquel que quiere permanecer en esclavitud de su amo es muy significativo, porque justamente la palabra hebrea para poste de la puerta es mesuzá, y en la actualidad se usa esta palabra para identificar un pergamino que tiene escrito versículos de la Torá y por lo general se encuentra albergado, colocado en una caja que se adhiere a la jamba derecha de las puertas de las casas y de las casas de los israelitas. Ahora bien, la puerta a la que debe ser clavada nuestra oreja, si es que decidimos seguir como esclavos de Dios o ser, es justamente Jesucristo. Es Yahshua en toda su plenitud, tanto como Redentor, como amo, como maestro, como Torá hecha carne. Entonces, ¿cuál ha sido tu decisión? La pregunta es, ¿cuál ha sido tu decisión? ¿Ser esclavo de Dios? ¿O ser esclavo de ti mismo? ¿O ser esclavo del mundo? ¿O ser esclavo del sistema, de Hasatán? ¿Cuál es tu decisión? Porque en la vida tomamos decisiones permanentemente. Y esta es una decisión trascendente para toda la eternidad. Porque una vez que te hicieron el agujero en la oreja, no sé cómo haces para borrártelo, no sé, lo puedes llenar con maquillaje, con masilla para autos. Difícil que te puedas borrar el agujero hecho con una lesna contra la puerta, la jamba de la puerta, la mesuzá, entre el plural mesuzot. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Si tu decisión es ser esclavo de Dios, es necesario que tu oreja sea clavada a la jamba de la puerta. No hay vuelta que darle. Tu oreja debe ser clavada. ¿De qué manera? Bueno, vamos a ver quién es la puerta. Juan 10:9. En Juan 10:9 dice Jesús, yo soy la puerta. Ahí se nos empieza a aclarar, ¿ves? Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Dios había prometido a Moisés que iba a levantar a un profeta igual que él, allá en Deuteronomio 18:15, de 15 en adelante. Entonces,
¿Cuál es la característica del profeta de Dios? El profeta de Dios es el portavoz de Dios. El portavoz de Dios. Cuando Dios le promete a Moisés en Deuteronomio 18 que le va a levantar un profeta igual que a él, al pueblo, quiere decir que le va a levantar un portavoz de Dios. Y se le fue la mano, porque 18:18 de Deuteronomio, es fácil de acordarse y fácil de anotar. 18:18 de Deuteronomio. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces después vamos a estudiar quién es esta persona especial a que se refiere esta para allá. Pero miren qué interesante que ese profeta iba a tener palabras de Dios, pero con tal autoridad que Dios le iba a pedir cuenta, iba a hacer juicio a aquel que no oiga las palabras de este profeta. Entonces ya definimos algo, definimos quién es la puerta y estamos definiendo quién es el profeta a quien debemos oír, si no vendrá juicio sobre nosotros. A ver, Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, la voz de Yahweh nuestro Dios, que decía, este es mi hijo amado, ¿qué cosa? A él oíd. A él oíd. Y eso mismo dice la porción del Nuevo Testamento de hoy, que es Mateo capítulo 17, en la transfiguración. ¿Qué dice Dios? Dios le dice a los discípulos que estaban con Jesús, a él, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Es muy interesante, porque ya estamos hablando de oreja, ¿vieron? Sutilmente, sin darse cuenta, ya les di 2 textos de oreja. Obviamente el oído está dentro de la oreja, ¿no? Sí, claro. Pero es un simbolismo. Entonces, cuando dice, le voy a mandar un profeta, igual que tú, que va a hablar Torá, pero es un profeta con una autoridad diferente, porque que no escuche la Torá que habla el profeta que voy a mandar, yo le voy a hacer juicio. Dice Dios. Y después dice, en la transfiguración, a él oíd. Ahí tienen la oreja y tienen la puerta. Tienen la oreja y tienen la puerta. ¿Has decidido hacerte esclavo de Dios? Ahí tienes la oreja, que es la tuya. La capacidad de oír para obedecer. Y ahí tenés la Torá hecha carne, y ahí tenés la puerta que es Jesucristo. Entonces, lo repito y lo redondeo. Vemos el simbolismo de la oreja, oído para oír, para obedecer al Hijo que habla la Torá de su Padre Celestial. No a cualquiera, al Hijo que habla la Torá de su Padre Celestial, a Jesucristo. Aparte, los postes de la puerta fueron donde se pintó, acuérdense, el primer Pascua, primer Pesaj. Los postes de la puerta es donde se pintó con la sangre del Cordero la noche de la salida de la esclavitud de Egipto. Dejamos la esclavitud de Egipto, pero ahora nos hicimos esclavos de Dios. Y esa pintura de sangre en las jambas, en la mezuzot de la puerta, en los postes de la puerta, hizo desaparecer los nombres de los ídolos que estaban escritos sobre los postes y dio testimonio de la expiación, dio testimonio de la redención, de que fuimos comprados para ser esclavos de Dios. Pastor Enzo, esto es muy fuerte, ¿eh? Sí, y quiero agregarle a lo que estás hablando en cuanto a la transfiguración, o sea, al sentido de la oreja y la puerta, que en la transfiguración aparecen Moisés y Elías. Moisés representa el Pentateuco, esto que estamos estudiando ahora, y Elías representa a los profetas. Y el Señor dice, a él oíd. O sea, está clarísimo que lo que escribió Moisés es la palabra del Padre, y lo que escribieron los profetas es la palabra del Padre, pero a él dice, a él oíd. ¿Por qué? Porque ahora viene Jesús en la palabra, es encontrar a Jesús en los libros de Moisés y en los profetas. Es lo que dice Juan 5:39.
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, o sea, dice Jesús. Entonces, cuando está diciendo a él oíd, significa la interpretación a lo que está escrito sobre el Mesías en esta palabra, porque hoy vemos, ¿cierto?, al esclavo diciendo, llevado a los jueces, se pone contra la puerta, le clavan la oreja contra la puerta, y vemos, y si nosotros estamos viendo esa situación, estamos viendo algo que nos parece, wow, totalmente exagerado, pero si vemos a Jesús en medio de eso, estamos viendo la realidad, que es de alguna manera muy simple, cierto, que nuestra oreja esté pegado a esto para que nuestra boca hable directamente todo lo que dijo Jesús desde el principio hasta el fin. Me parece muy interesante, Pastor Enzo, el tema de que se ponían a los jueces como testigos. O sea, los jueces eran los que tenían la autoridad. ¿Cómo es? El expediente. El expediente. Los jueces tenían el expediente de la persona. Entonces, eran testigos de que ahora la persona pertenecía a su amo. Entonces, ante el acusador que se presenta delante del trono acusándonos, es que nosotros hacemos la decisión, ese juez injusto que es Satanás, que mire cómo nosotros estamos haciendo una decisión de dejarnos clavar la oreja a la palabra de Dios, tal como lo expresa el Pastor Enzo. Después del versículo 12 a 14 vemos el asesinato involuntario y el establecimiento de las ciudades de refugio, y de los versículos 15... Es importante, ¿no?, entender ahí que lo que Dios dice al respecto, ¿no?, de la importancia de la vida humana. Ningún ser humano puede quitarle la vida a otro ser humano. Después, en dos versículos, que salteamos uno, 15 y 17, nos salteamos el 16, miren, el 15 y 17 porque están relacionados, habla de algo muy especial que nosotros debemos aprender, porque es uno de los temas que vamos a extraer de esta para allá, el principio de autoridad. El principio de autoridad. El principio de autoridad empieza en la obediencia a los padres. El respeto, la honra y la obediencia a los padres es como Dios, miren qué sabio que es Dios, en su Torá nos empieza a hacer entender el principio de autoridad. El principio de autoridad empieza en los padres y sigue con la autoridad dentro de la iglesia, en la vida civil, las diferentes autoridades en la escuela, la autoridad de los maestros en los trabajos. El principio de autoridad Dios lo establece de una manera tan hermosa que si no le prestamos atención se nos pasa desapercibido con los padres. Entonces versículos 15 y 17 nos enseña qué cosa. El versículo 15 habla del que golpee al padre, ¿sí? El que golpea a sus padres es punible con la pena de muerte si les causó una contusión, a diferencia de si uno lo hace con cualquier otra persona. Y el 17 no habla de golpear, sino que habla de maldecir, el que maldice a su padre y a su madre. Esto nos enseña dos cosas. En primer lugar, lo que está establecido, recuerdan uno de los mandamientos, el quinto mandamiento habla de honrar a padre y a madre, y lo vuelve a repetir Efesios capítulo 6, que dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Entonces, en primer lugar, la importancia y el deber de honrar ante Dios a nuestros padres y madre. Y en segundo lugar, nos habla también del respeto a las autoridades establecidas por Dios. Porque, esto que decía Horacio, este respeto a la autoridad se aprende en casa. Aún el respeto a la autoridad de Dios, la obediencia a su palabra, todo esto se aprende en el hogar, respetando y obedeciendo a los padres. Para Dios es causal de pena de muerte aún maldecir a padre o a madre. Eso lo dice el versículo 17. El que maldijere a su padre o a su madre morirá. Es muy importante eso de Efesios que mencionaba Ada, Efesios 6, del 1 al 3, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y acá
a todos aquellos que nos están mirando y que nos mirarán después grabado, yo les digo que hagan un paréntesis y reflexionen. ¿Cómo te está yendo en la vida? ¿Te está yendo bien? ¿No te está yendo bien? Bueno, acá encontramos una de las posibles causales de que no te esté yendo bien en la vida. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces es muy bueno en este momento poder revisar cuál ha sido nuestra actitud con nuestro papá y nuestra mamá. Si le hemos honrado, si le hemos obedecido, si le hemos producido alegrías o tristezas. Porque dice, ¿qué es honrar? Honrar es cómo se sintieron con vos. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué decía la gente cuando te veía orar? Decía, ¿cómo habrá sido el padre y la madre de este desgraciado que salió tan malo? Que salió tan duro, tan irreflexivo, tan insensible. Eso es deshonrar, ¿ven? Entonces honrar, dice, no, yo la honro, le robo margaritas en el jardín del vecino y se las regalo a mi mamá. No, honrar es que hablen bien de tu papá y tu mamá por tus actitudes, por tus conductas, por tus acciones. Honrar es cómo los trataste, con qué respeto, con qué amor, con qué cariño, con qué cuidado, con qué provisión para sus necesidades, con qué preocupación por el estado de tus padres, cuántas veces los visitás, los llamás por teléfono, etc. Entonces piensen, si no te está yendo bien en la vida y andás enfermo, bueno, la promesa de Dios es que te va a ir bien y vas a tener larga vida si honrás a tu papá y a tu mamá. Si no lo hiciste, y tal vez tus padres ya no vivan, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de teshuvá, es tiempo de volver a las Sagradas Escrituras, es tiempo de volver a la palabra de Dios, es tiempo de arrepentirse, volver, pedir perdón a Dios, y si están vivos, pedirle perdón a papá y a mamá, por no haberlos honrado, como dice la palabra de Dios. Hoy es tiempo de hacerlo. Que este día especial que hemos apartado para Dios, oigamos la palabra de Dios para escuchar, para obedecer, oír para obedecer. Y esto es la oportunidad que Dios nos da de oír esta palabra para obedecerla. Y hacer teshuvá, hacer un verdadero arrepentimiento bíblico y sanar nuestro corazón, sanar. Aunque tu papá y tu mamá se hayan muerto, sana tu corazón, pidiendo perdón a Dios y cambiando tu actitud y empezando a vivir con otro nivel de sensibilidad en tu vida, porque el corazón de Dios es amoroso, es perdonador, pero requiere que en tu corazón esté su corazón, que en tu mente y en tu corazón esté tu Santo Espíritu para proceder y obrar como Él obra, y Él obra como está escrito en su santa palabra. Pastor Enzo. Dice, voy a aclarar o intentar aclarar algo que es muy conflictivo. La Biblia habla, por ejemplo, en muchos de los versículos, quien haga esto, por ejemplo, el que hiere a su padre o su madre morirá. Entonces, uno lo ve muy... hay gente que los que leen por primera vez estos versículos, le puede parecer muy extremo, pero en realidad nosotros tenemos que entender de que esta palabra morirá, que se repite muchas veces en muchos versículos, es una palabra que es cotidiana en la vida, en nuestra vida. Yo le voy a poner, por ejemplo, a Miriam. La conocemos como María, la hermana de Moisés, pero su nombre como corresponde es Miriam, ¿no? Ella comete un error y era para muerte. Entonces intercede Moisés delante de Dios y Dios dice, bueno, está bien, entonces no va a morir, pero va a estar 7 días fuera del campamento. Eso se llama muerte, porque vos estás apartado de Dios. O sea, el pecado nos separa de Dios y es muerte. Entonces, es una palabra que cuando nosotros entramos en el temor de Dios, comenzamos a entender la palabra,
vemos que cada vez que pecamos, morimos. Estamos separados de Dios y eso es la muerte. Ahora, nuestro cuerpo sigue viviendo. Podemos tener momentos de alegría, de pasarla bien, pero estamos muertos. Entonces, de eso es lo que está hablando, no de la muerte del físico, sino de la muerte espiritual. Entonces, como recién decía Horacio, si has tratado mal a tus padres, no los has honrado, tienes que hacerte shuvá, tienes que volverte a Dios, pedir perdón, recompensa eso que hiciste mal, aunque no estén vivos tus padres, porque estás muerto. Estás en una... Esto no cambió, esto no... Ah, no, pero esto fue antes. Esto sigue siendo hoy, porque Jesús también habla de la honra al Padre y a la Madre, y habla de la muerte misma. Inclusive aclara que no solamente es matar a alguien, sino que el caso de que se enoje contra el hermano. Entonces, y sigue hablando de muerte. Entonces nosotros creemos que claro, que alguien que hizo algo así al padre hay que ir y matarlo. No, es que esa persona ha muerto. Entonces entender esto que nos pasa a nosotros, que cuando pecamos estamos muertos. Es por eso que tenemos que renovar siempre nuestra relación con Dios mediante la oración, la teshuvá, el arrepentimiento bíblico, para que estas cosas no sucedan. Amén. Buenísima la aclaración, Pastor Enzo. Genial. Vamos a tratar dos temas que son de mucha actualidad y muy conflictivos. Uno es el aborto y otro es la ley del talión. No del talón, ¿viste? Cuando tenés gota, te duele el talón. No. La ley del talión. Talión. Entonces, primero, Ada nos va a hablar un poco del aborto, versículos del 22 al 25. ¿Cuál es el castigo de qué se ocupa estos versículos, del 22 al 25? Sí, básicamente se refiere al castigo por lesiones corporales que uno pueda causarle a otra persona. En este caso habla de una mujer embarazada. Se refiere al castigo por causar un aborto en una mujer embarazada, al respecto a si se incurre o no en la pena de muerte alguien que pretendía matar a una persona, pero sin querer mató a otro. Y lo tercero que se menciona en estos versículos es lo que conocemos nosotros como el castigo de ojo por ojo, que también se lo conoce, como decía Horacio, como la ley del talión. Este mandamiento es tan sutil y profundo que es aplicable aunque no haya intención de haber matado a la otra persona. De haber producido el aborto, ¿no? Está hablando específicamente del aborto. Y tiende a la protección de la mujer embarazada como portadora de una nueva vida. La Biblia se refiere, ¿no?, a que la mujer es co-creadora con Yahweh Dios. ¿Por qué? Porque justamente tiene la capacidad de dar vida. Y acá se está hablando del caso de dos hombres que estuvieran peleando entre sí y durante la pelea pasó por allí una mujer embarazada, recibió un golpe y esto provocó que la mujer perdiera su hijo. Es muy interesante porque es tan sutil que te da un ejemplo de que por casualidad había dos tipos peleándose y por casualidad pasó una mujer embarazada, la golpearon y abortó. Miren la sutileza para que entendamos que de ese aborto casual para abajo todo está incluido. Cuanto más el aborto intencional, ¿no? Y también produce pena de muerte. Exacto. Y con respecto ahí cuando se habla de esta ley de ojo por ojo, ley del talión, en realidad muchas veces fue mal interpretada, ¿no? Se interpretó como venganza. Como venganza, exactamente, la posibilidad de vengarse. Sin embargo, esta ley tiene por objetivo una compensación equitativa. No se debe ver como un castigo, sino como una justa compensación por el daño ocasionado. Y fíjense que Jesús mismo cita esta ley. Eso está en Mateo 5, del 38 al 42. Jesús dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla, devuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar
carga por 1 milla, ve con el 2, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No obstante, ¿no?, es nuestro deber compensar todo daño que hayamos hecho a otra persona. Primera Tesalonicenses dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. La sutileza, lo que decimos siempre, ¿no? Porque Dios no solamente castiga, o no solamente Dios le revela la intencionalidad, o sea, no solamente el acto en sí, sino la intención que muchas veces surge en los seres humanos. Entonces Dios está tratando con nosotros en todos esos aspectos. Y está estableciendo la obligación de compensar el daño que se produce. Exactamente. Y no está diciendo que viene otro y te corta la mano, ¿no? Está diciendo, sí, sin duda, estaba en los tribunales, pero la enseñanza para nosotros hoy es una obligación para nosotros de compensar cualquier daño que hayamos producido. Exacto. Intencional o no intencional. O no intencional. Porque muchas veces en la iglesia escuchamos, no, porque el hermano se ofendió y yo no le hice nada. Y está tranquilo. El ofensor está tranquilo porque él entiende que no hizo nada. Y tal vez sea cierto, no hizo nada para ofender. Pero nosotros enseñamos, con Ada, en nuestro libro de Manual de Vida para Matrimonios, que solamente con que la otra persona se sienta afectada, ofendida, entristecida por algo que hayamos hecho, es causal suficiente para compensar. ¿Qué es compensar? Pedir perdón. Dice, pero no hice nada, ¿qué le voy a pedir perdón? No. Si la otra persona está triste, está afectada por algo, está ofendida por algo, es causal suficiente para que le pidas perdón, aunque no hayas cometido ningún agravio ni nada. Entonces, la ley del talión no es una ley de venganza. Me hizo esto, entonces tengo el derecho de vengarme. No, es al revés. Es al revés. Es yo hice y yo tengo que compensar el mal que hice. Pastor Enzo, ¿andamos por ahí? Sí, es muy claro. Por ejemplo, recién veíamos el monte de la transfiguración. Moisés, Elías y Jesús ahí, ¿cierto? La gente, el problema de muchas personas, y de hecho por eso hay tantas religiones, es que toman de la palabra de Moisés, le dan su propia interpretación, y ahí es donde hacen leyes de vida. Por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, uno puede pensar, bueno, me rompió el diente, pone ahí la cara, ahora me toca a mí, pumba, y romperle el diente a él. O sea, cuando uno lo ve literalmente, parece que es así, pero recordemos que está Moisés y Elías, y dice, a él oíd. ¿Por qué a él oíd? Porque Jesús no está anulando lo que dijo Moisés, ni lo que dijeron los profetas. Lo que está haciendo es dándole la verdadera interpretación. Por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, es lo mismo que todo lo que uno siembre va a cosechar. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, solo que suena más liviano, todo lo que uno siembre va a cosechar. Entonces, ¿qué es lo que enseña Jesús? Compensar. Compensar. ¿Por qué? Porque si nosotros a alguien le dimos una tristeza, a veces voluntariamente o involuntariamente, con el perdón compensamos esa tristeza que le podemos dar a la persona, pero siempre es compensando. Entonces ahí está el ojo por ojo y el diente por diente interpretado por Jesús hacia las personas, y no la religiosidad, o no sé si está bien el término religiosidad, pero el hecho de tomar literal un versículo para decir, dijo esto y que hacer esto. No, porque Jesús siempre está pensando en el más débil. Vos te podés equivocar sabiendo lo que haces, y podés equivocar, como el ejemplo que estábamos dando, dos personas están peleando y sin querer matan a otra mujer. No era la intención matarla, pero lo mató. Entonces, todo eso debe ser compensado con el justo valor que nos enseña la palabra. Bueno, vamos a rápidamente mencionarlo porque es muy importante, pero el tema probablemente de otro estudio más profundo. Los versículos 26 y 27 hablan de la responsabilidad de los patrones sobre los empleados. Sobre los empleados. Sobre los siervos.
Entonces, patrones sobre empleados, ya no hay más siervos, patrones sobre empleados. Entonces, en aquella época había esclavitud, entonces el que quería un esclavo lo tenía que dejar libre. Y hoy día, que estamos en la esclavitud moderna, ¿saben por qué estamos en la esclavitud? La esclavitud actual es 10.000 veces peor que la esclavitud de aquella época. Dice, no, mirá qué injusto, mirá qué duro que era aquí en aquella época. Dice, ¿cómo Dios permitía eso? No, hermanos, la esclavitud de hoy les aseguro que es mucho peor que aquella, porque el esclavo era un bien del amo. Y el amo lo cuidaba. Lo cuidaba porque era su bien, le daba de comer para que esté fuerte, lo cuidaba, etc. Hoy, los esclavos modernos, los empleados son reemplazables. Se te enfermó un empleado, lo reemplazás, lo cambiás por otro. Total no es tuyo, no pagaste nada por él. Son descartables. Hoy la esclavitud moderna es terrible. Entonces, acá nos está enseñando el principio de que los patrones deben cuidar a sus empleados. Lo deben cuidar. Delante de Dios, los patrones son responsables de cuidar a sus empleados. Si le duele una pata, si se enfermó, no lo tengas trabajando con 40 grados de fiebre. Cuidalo, mandalo a la casa, pagarle los medicamentos, hacer lo necesario. Está estableciendo un principio. ¿Se dan cuenta? Que está estableciendo, está para allá, está estableciendo principios. Muchos principios. Lo mismo que el daño que produce un animal tuyo a un vecino. Y dicen, pero mi perro es mío, que ladre todo lo que quiere, si el vecino duerme, que duerma, y si no duerme, que se embroma. Total, el perro está del lado mío. Está del lado del cerco, del lado de mi casa. Así que si ladra, es un animal, por eso ladra. Así que si no puede dormir el vecino, que se embrome. Si mi perro pasa por abajo del alambrado y entra en el gallinero del vecino y le mata a todas las gallinas, bueno, que se embrome que tenía las gallinas. ¿Vieron? Entonces, ¿qué se puede decir de eso, Ada? Bien, la verdad es que acá lo importante, hay mucho para desmenuzar de esto, ¿no? Pero lo interesante es que cuando un animal produce un daño, ya sea en este caso matar a otra persona o, no sé, o herirla o lo que sea, como decía Horacio, los dueños de los animales tienen que tener una consecuencia, es lo que decíamos todo este tiempo, ¿no? La reparación del daño. Cuando el animal provoca el daño en forma intencional y cuando el daño resulta de las actividades normales de un animal sin ninguna mala intención. Pero la responsabilidad del dueño aumenta en la medida que se confirme la naturaleza agresiva del animal. ¿Qué quiere decir esto? Que si el dueño sabe que su perro es agresivo y muerde a las personas, tiene que tener cuidado especial sobre ese animal. No se puede permitir que permanezca con vida un animal que causó la muerte de un ser humano, porque básicamente el ser humano ha sido creado imagen y semejanza de Dios. De eso también habla esto. Pero entendamos que Dios no solamente quiere la responsabilidad, que se asuma la responsabilidad, sino que también a Dios le molesta la negligencia. Si una persona es negligente, eso también tiene que tener, por decir así, un castigo, una pena. Esto nos hace responsable ante Dios de todos los daños que causemos a las otras personas, con nuestros bienes, con nuestros animales y con nuestras actitudes. Y en esto incluimos lo que decíamos recién, ruido molesto a los vecinos, daños ocasionados con algún objeto que tengamos, ruidos de nuestros animales, decía Horacio, cuando ladran y no dejan dormir al vecino, sea que nuestros hijos molesten, siempre es el cuidado por el otro y siempre es que seamos conscientes y asumamos la responsabilidad sobre nuestros actos. Y ahí entra cuando haces un pozo y se cae alguno en el pozo, ¿viste? Que está en el versículo 33 y 34. Ahí hay una responsabilidad cuando creamos un foco de peligro. Siempre. Algo que pueda ser peligroso para otro. Poner, qué sé yo, lo que sea. Aunque sea en la vía pública, ¿no? Porque vos decís la calle, bueno, anda todo el mundo. Sin embargo, si nosotros hacemos algo, aún en la vía pública, en un lugar
público que ponga en riesgo la vida de otra persona, somos para Dios responsables por eso. Eso, tenés cuidado que tirás a la basura en la calle para que se la lleve la municipalidad, Por si hay ejemplo. algo que pueda lastimar a un chico, O lastimar al recolector de residuos. lastimar al Que recolector se de puede residuos, cortar. envolver los vidrios bien envueltos cuando se te rompe un vaso. No piense, total, el recolector de residuos. No. No, hay que cuidarlo. Es tan sutil, Siempre. es tan sutil la sensibilidad que Dios le pide a sus hijos que a veces me asombra, siempre me asombra. Siempre. Vamos al capítulo 22. No. ¿No? Bueno, no sé, porque ¿Cómo andamos de tiempo? re un poco. Bueno, el 22 dice Ada que lo salteemos, No, que pará. salteemos la persona que roba ganado. Tanto. El versículo 2 a 4, la posibilidad de tener armas o no tener armas, de Opa. usarlas, no usarlas. Por ahí el pastor Enzo quiere decir algo ahí. Una gran discusión. No creo que el pastor Enzo quiera decir nada al No, respecto. no quiere. Porque es un tema que Delicado. requiere mucha profundidad en el análisis. Sí, muy delicado. Y acá está hablando de si entra de noche o entra de día. Si entra de día estás despierto, lo podés ver, puedes llamar al 911, Actuar. diría, o actuar o gritarle, che, que estás rompiéndome la reja, o lo que sea, pero si entra de noche estás durmiendo, toda tu familia está durmiendo y te enteraste cuando el tipo ya lo tenía adentro. Miren qué sabiduría la de Dios, ¿no? Miren cómo cuida cada detalle, cada atenuante, así que no vamos a... Quiero señalar, creo que al principio me olvidé de decir que en esta porción es tan rica y tan extensa que hay 53 instrucciones o mandamientos de Dios. En esta porción, de los 613 que tenemos en la Torá, 53 hay en esta porción. O sea que miren cuántas indicaciones Dios nos está dando en nuestra relación entre nosotros, con nuestro prójimo, con las cosas que tenemos, etcétera, etcétera. Tenía una amiga, y la tengo todavía, que tiene un campo acá en Córdoba, camino a Altagracia, y un campo lindo, y vino uno y se lo sembró. Y un día estábamos por allí caminando, después de almorzar, caminamos y dice, ve, ese campo que está ahí es mío, y esas máquinas que están trabajando ahí no son mías. Y le digo, ¿y vos qué dijiste? Y nada, dice, total, no lo uso, no hay problema. Pero fíjense, hasta estas cosas están en la Torá. Versículo 5 habla de eso, de usar un campo que no es mío para sembrarlo. O acá en la zona de las sierras que hay peligro de fuego permanentemente. Sí. El versículo 6 habla del fuego, cuando prendés fuego a algo y se te pasa al campo al del campo lado. del vecino, incendias las sierras. Algo muy interesante también que creo que tampoco dije es que si vemos todas esas leyes y estas instrucciones y vamos a los códigos civiles no solamente de nuestro país, sino de la mayoría de los países, todos esos códigos civiles que regulan la relación entre seres humanos están basados en todo esto que Dios dijo allá en el Sinaí a Moisés y a su pueblo, a su nación, este pueblo que él estaba formando. Inclusive está considerado acá en este capítulo el caso del secuestro. Sí. Yo les estoy enunciando los temas para que usted lo lea. Sí. Lo lea porque si no vamos a estar, no va a alcanzar el Shabbat, vamos a estar hasta el miércoles, más o menos la semana que viene, analizando una por una las leyes, pero habla del secuestro. Sí. Habla de cuando pedís prestado algo. Y se lo pedí prestado, le pedí la pala al vecino y se me partió el mango. Es común eso, porque haces palanca, haces fuerza para cuando la tierra está dura y es común que se te parta el mango. El mango. Entonces se lo devolvés con el mango astillado. Se la devuelves rota, toma, acá está. Claro, El mango y la base. le pedís la plasticola a los chicos y le pegás el mango, chuchu, la madera y se la disimulás. y se la disimulás y se la devolvés. Bueno, todas esas cosas están en la Torá. En la Dios Torá. es tan sabio que hasta esas cosas están legisladas en su santa palabra. Hay mandamientos, tantos como la Hada decía recién, ¿no? Entonces, cuando la cosa es accidental, cuando la cosa es por negligencia, entonces, cuando algo es accidental, Dios toma eso como atenuante. Exacto. Cuando es por negligencia, dice, no seas zapallo. No quedas sin castigo, Dice, sin retribución. Claro, vos fuiste un salame Tenés acá. responsabilidad. Sos responsable de
por negligencia de lo que pasó, de que se te murió un animal prestado, de que se te rompió la pala, de que pediste la masa y el cortafierro del vecino, y vieron cuando se te quiebra, le pegaste muy fuerte el mazazo al cortafierro y se te quebró el mango del martillo. Bueno, entonces, hay un tema muy importante que el Hada me está marcando, que son los versículos 16 y 17, donde habla de cuando alguien se acuesta con una chica, una doncella, dice la Reina Valera. Si alguno engaña a una doncella que no es su esposa, que todavía no está casado, y duerme con ella, y deberá entonces tomarla por mujer. Es interesante eso porque hoy esto parece tan extraño, pero cuando yo era chico, que no hace tanto, Algunos años. debe hacer 60 años atrás, cuando tenía 8 años y ya entendía, me daba cuenta de que cuando en aquella época, cuando alguien se acostaba con una chica, ¿vieron? Y se tenía que casar. En aquella época durmió con la chica, se tenía que casar. Estaba aplicándose, hace 60 años todavía se aplicaba la Torá en las relaciones humanas en este sentido. En cambio hoy, todo da igual. Todos contra todos, ¿no? Entonces, esta es la ley de seducción. ¿Cuál es la ley de seducción esta? Bueno, y lo que vos decías, ¿no? Que si se violaba a una doncella, quedaba obligado a casarse con ella, pero llevándolo al momento actual, básicamente esto lo que trata de evitar es el abuso sexual y la promiscuidad. En la actualidad, por no tener a Dios ni a sus instrucciones, la mayoría de las personas, hay infinidad de niños sin padres. Esto lo vemos todo el tiempo. Entonces, Dios también regula sobre esto. Bueno, luego habla sobre la hechicería, habla sobre la prohibición de la zoofilia. Como decía Horacio, tenemos muchísimas instrucciones, muchísimas. Pero yo no sé si no querías llegar a el capítulo 23, donde habla de cuando Dios le... ¿El ángel de Yahweh? Exactamente. Vamos al ángel de Yahweh, Enzo. Creo que eso nos queda poco tiempo y creo que... No sé si le parece bien a Enzo. Sí, y parece también importante tener en claro esto, que no que esas cosas que estamos salteando estén mal o no se pueden interpretar, sino que son muchas y son totalmente entendibles, porque cualquiera que la lee tiene que decir, sí, esto es correcto, esto está bien, y entender y ponerlo por obra, solo que si explicamos cada una de las diferentes cosas, se llevaría mucho tiempo y es más fácil que cada uno lo entienda, y en los lugares de reunión, bueno, lo que no entendió puede compartirlo allí con los demás. Creo que en el capítulo 23... En el versículo 5 habla de algo que yo les mencionaba antes, de qué pasa si vieres el asno del que te aborrece, de tu enemigo, ¿no? Caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. O sea, del que odias o del que te odia. Está prohibido odiar. Está prohibido odiar. Proverbios lo dice. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Proverbio 25, del 21 al 22. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Y Yahweh te pagará el bien que hagas a tu enemigo. Oh, eso está muy hermoso. A partir de hoy, todos ustedes van a salir a buscar a los que te odian para hacerles bien. Y les aseguro que si empezás a buscar a los que te odian para hacerles bien, unos cuantos de esos se van a convertir al Señor. Porque Dios va a tener el campo propicio para obrar. Entonces Jesús lo dijo. Eso de, hoy amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y injustos. Estoy buscando... Hay todo un pasaje también que habla de la administración de justicia. Ahí tenemos tanta riqueza
Hermanos, estudien esta porción el resto del día porque es muy, muy interesante. Y llegamos al 20, versículo 20 al 33. Acá Capítulo 23. Y llegamos acá, el que queríamos llegar con el pastor Enzo, y bueno, nos quedan 15 minutos más 5 que agregamos siempre, así que vamos del 20 al 33 porque empieza de una manera muy interesante, el versículo 20, mire, versículo 20, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dice el pastor Enzo que estamos en el segundo éxodo. Estamos yendo hacia la tierra prometida. ¿Y sabe a quién envió Dios para que vaya delante de nosotros? A su ángel. Ay, dice un amigo mío que era músico en una iglesia cuando éramos jóvenes. Dice, yo hablo con mi ángel y mi ángel, dije, es mi ángel de la guarda. Entonces no la entendió. Se confundió de ángel. Pensó que era con el ángel de la guarda, y entonces salía a caminar todos los días a la mañana y hablaba con el ángel de la guarda. Sí, es el ángel de la guarda, pero no es el ángel con alita. Es Yahshua, es Jesucristo. El ángel que en este segundo éxodo que estamos transitando, en este desierto que caminamos todos los días, es el que va delante de nosotros. Lo mandó el Padre. Lo mandó el Padre para que vaya delante de nosotros, para que nos guarde en el camino y nos introduzca en el lugar que Dios ha preparado para nosotros. Y el versículo 21 dice, guárdate delante de Él, guárdate, cuídate delante de Él y oye su voz. A Él oíd. ¿Se acuerdan que leíamos hace un rato? A Él oíd. Oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Mi nombre, dice Dios, está en Él. Yahweh, Yahshua. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. ¿Cómo es? Oyeres su voz e hicieres lo que yo te dijere. Interesante analizar eso, ¿eh? Está hablando Dios. Dice, oyeres tu voz, hicieres lo que yo te dijere. Es que Dios hablaba a través de ese ángel, ahora lo vamos a ver. Entonces, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Así que ahí tenemos para las próximas 3 horas y no sé si no nos alcanza. Entonces, Dios le promete a su pueblo que serán conducidos a la tierra prometida por su ángel. Entonces, no cualquier ángel, no el ángel de la guarda, no Rafael, ni Gabriel, ni Miguel, sino su ángel, que los condujera a la tierra prometida. Entonces, vemos en el versículo 22 que dice, si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. Es lo que dice Jesús en Juan capítulo 12. Dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Padre hablando a través de su ángel, de Yahshua, de Jesucristo. Entonces, por eso le advirtió, ojo muchachos, obedezcan a este ángel que habla a mí, que yo hablo a través de él, porque si no, él no los va a perdonar. Entonces, ¿cómo va a perdonar? Los fariseos, que eran conocedores de la ley, cuando bajaron al paralítico que le rompieron el techo de la casa de Jesús y se lo bajaron en el medio, al ver Jesús la fe de ellos, dice, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos cavilaban, o sea, murmuraban, diciendo, ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Saben quién es? El ángel de Yahweh. Porque ya lo estamos leyendo en la parashá, que él perdona pecados. Entonces, miren cómo nos está confirmando que Jesús es el ángel de Yahweh, porque puede perdonar pecados.
Para que veáis que el Hijo de Dios puede perdonar pecados, a ti te digo, le dijo al paralítico, levántate, agarrá la cama y andate a tu casa a descansar tranquilo, a dormir la siesta. Él tiene poder, autoridad que se la dio al Padre para perdonar pecados. Es interesante que la manifestación visible de la palabra de Dios está presente a lo largo de todo el Antiguo Testamento, representada por el ángel de Yahweh. Este que vemos acá también. Principalmente, y de una manera muy impactante, indubitable, lo vemos cuando Dios declara su propio nombre a Moisés. A veces decimos, Dios se le apareció en la zarza. Ajá, ¿qué es lo que dice? Éxodo, que ya lo estudiamos, capítulo 3, del versículo del 2 a 4. ¿Qué dice el versículo 2? Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza no se quemaba. ¿Quién se le apareció? La palabra de Dios materializada, hecha carne, se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. El ángel de Yahweh. Entonces, ahora dice, no, pero si Dios era el que estaba hablando ahí, entonces como está hablando ahí, el cielo se quedó sin Dios. Y eso muchos lo discuten. Y dicen, cuando Jesús fue crucificado, si Jesús es la imagen visible de Dios, entonces el cielo se quedó sin Dios. No, hermanos. Cuando el ángel de Yahweh habló en la zarza con Moisés, Dios, que es infinito, estaba en toda la creación, estaba en todas las redondeces de la tierra, obrando soberanamente. Los planetas seguían girando alrededor del Sol y toda la galaxia seguía en movimiento, porque Dios es infinito. Aunque Él pueda habitar en tu corazón por tu Santo Espíritu y en el corazón del pastor Enzo, en el de la Ada, en el mío y en el de todos ustedes y millares de personas, simultáneamente completo. No es una porción de su Espíritu, es completo que habita en tu corazón, pero sigue siendo infinito. Entonces, aunque el ángel de Yahweh hablaba con Moisés, aunque el ángel de Yahweh iba delante del pueblo guiándolos, Dios es infinito, Dios estaba en todos lados, aunque se estuviera manifestando y hablando a través de su ángel. Lo mismo con Yeshua. Por eso Yeshua se quedaba toda la noche orando al Padre. Aunque el Padre hablaba a través de su imagen visible, ahí, de su ángel, el Padre seguía siendo soberano y teniendo su trono en el cielo. Por eso el Hijo hablaba con el Padre. Entonces, es muy... Dios no se puede limitar a sí mismo porque es infinito. Y lo infinito no tiene límite. No se limita a sí mismo ni al lugar de su aparición, sino que sigue siendo infinito y omnipresente. Pero como es un ejad, es una unidad compuesta, Él puede mandar su espíritu y puede hablar de los 7 espíritus de Dios, o puede hablar de que todos fueron llenos del Espíritu Santo y de que el Hijo de Dios era el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque era la manifestación visible, pero Dios sigue siendo infinito. No voy a profundizar demasiado en este tema porque tendría que hablar 3 o 4 horas, no sé si me alcanzaría, pero Dios se manifestaba a través de este ángel, esta imagen visible. Lo vemos cuando Manoa, el hijo de el papá de Sansón, y viene el ángel y le habla a Manoa y le anuncia que va a nacer Sansón. Entonces, cuando la llama subía del altar, la llama de fuego hacia el cielo, el ángel de Jehová subió, el ángel de Yahweh subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, y entonces ahí vio al ángel de Yahweh y dice, he visto a Yahweh, voy a morir. No, era el ángel de Yahweh, que Dios lo creó para que de alguna manera fuera visible, porque a Dios nadie lo vio jamás, porque Dios es espíritu. Si alguno lo pudiera ver, moriría instantáneamente. Entonces Dios hace algo para que este cerebro finito y estas posibilidades finitas como seres humanos pudieran recibir su comunicación. Él manda su ángel. Entonces, por eso el Nuevo Testamento habla de que Jesús es el verbo hecho carne.
Es la palabra de Dios hecho carne. Y aquella Torá fue hecha carne y habitó entre nosotros. Tabernaculizó, tomó un cuerpo humano entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, la imagen visible de la palabra de Dios. Hebreos 1 del 1 al 4. La imagen visible de la palabra de Dios. Dios habló en aquel tiempo muchas veces por los profetas, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Entonces, Yahshua, él mismo declara que él era la imagen visible de Dios por ser un ser humano engendrado por Yahweh Dios, lleno del Espíritu del Padre, y por lo tanto el Padre hablaba a través de él. Por eso cuando le habla a Felipe, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Entonces, Yahshua es la imagen visible que Dios utiliza para expresar su palabra. Si bien Yahshua es un ser humano, ¿sí? Y por ser un ser humano no puede ser Dios, porque Dios no es un ser humano, Dios es espíritu. Yahshua era un hombre perfecto, pero ser humano. Él decía, yo soy el Hijo del Hombre, pero estaba lleno del Espíritu del Padre. Y Dios hablaba a través de él. Así como el ángel de Yahweh era la imagen visible de Dios, a través de quien Dios hablaba en el Antiguo Testamento, y Yahshua, sin perder su humanidad, era la imagen visible de Yahweh, a través de quien el Padre hablaba. Pastor Enzo, se me fue la mano un poco, pero bueno, ahorré como 5 horas, porque podría hablar 5 horas más de esto. ¿Quién es Yahshua? ¿Quién es Yahshua? Podemos titular el tema. Insistimos con aquel versículo que Jesús dice, toda la Escritura habla de mí. Entonces, cuando nosotros ahora, en esta etapa, en este tiempo que mucha gente está haciendo las porciones semanales, que es el estudio del Pentateuco, el estudio de los 5 libros de Moisés, y observa cada porción la presencia de Jesús allí, va entendiendo lo que Jesús enseña y dice, lo que sería en el Nuevo Testamento, o sea, lo que sería cuando Él aparece en la tierra, cuando Él deja su enseñanza hasta el Apocalipsis. Entonces, no podemos entender lo que Él enseña adelante si no entendemos lo que Él enseña atrás, si no pareciera que se contradijera, y no lo es. Por eso para mí fue vital hoy lo de la transfiguración, porque allí es donde entendemos que Él es la palabra de... Cuando Jesús aparece aquí en la tierra no estaban los evangelios, estaban los libros de Moisés y estaban los profetas. Entonces, ahí estaban los dos, Moisés y Elías, representando toda la escritura que existía hasta el momento. Y Jesús es el centro de toda esa escritura. A Él hay que oírlo. Y para oírlo a Él tenemos que ver dónde Él está y qué es lo que Él dice. Y acá cuando vemos al ángel, entendemos claramente que es el centro, el eje, desde Génesis en adelante, inclusive desde la fundación del mundo en adelante, la palabra de Dios en Jesús. Bueno, yo quería encontrar un versículo que habla que no se mente, que no se mencione, no se nombre a los ídolos, a Satanás, lo que sea. Okay. Mientras encontramos el capítulo 24, para terminar prácticamente, habla de el pacto. Nos llama la atención porque, a ver, lo miro un cachito en la Biblia, me llama la atención porque el capítulo 24, los versículos 3, el versículo 3 dice, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, y el versículo 7 dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Todo pacto necesita ratificación. Claro. Un contrato necesita por lo menos 2 partes mínimo, 2 o más, pero póngale 2 partes y la firma de ambas partes. Firma uno, ¿vieron cuando va a la escribanía y firma la escritura? Te dan la lapicera y firmas vos.
y después le da la lapicera a la otra parte y firma. No hay contrato, no hay pacto sin ratificación. Y este es un pacto de bodas. Estamos hablando de un pacto de bodas, de una ketubá. Se necesita que la novia diga, sí quiero. Sí acepto. Sí acepto. Entonces, 2 veces en este capítulo 24, la novia, o sea, el pueblo de Dios, la congregación de Yahweh, ratifica el pacto. Dice, sí quiero. Todo lo que Él ha dicho, lo oiremos para hacerlo. Sí lo haremos. Seremos fieles al pacto, seremos fieles al pacto matrimonial que Dios está firmando con nosotros. Es muy importante esto para que entendamos el pacto. El pacto es un pacto de bodas. Y Dios, y se selló, porque Moisés hizo sacrificios, juntó la sangre en un recipiente. Parte fue al altar. Y parte fue al altar, o sea, al altar de Dios, o sea, fue hacia Dios, y la otra parte fue esparcida sobre el pueblo. Y por eso Jesús dice, esta es mi sangre de la renovación del pacto, porque no llegue a pensar nunca en esta blasfemia. Nunca blasfeme pensando que Dios se divorció de su esposa con la que se había casado para casarse ahora con una gentil, idólatra y prostituta. Porque la idolatría es prostitución espiritual. Entonces Dios no se divorció de la esposa a la cual Él santificó, sacándola de Egipto, trayéndola sobre alas de águilas a Él y haciendo un pacto con Él. No, Dios no rompió el pacto porque Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones. 1000 generaciones, pongan una generación de 70 años, 80 años, 70, 80 mil años, todavía no tiene la humanidad eso. O sea que Dios guarda el pacto para siempre. O sea, no rompió el pacto de bodas con la esposa con la que se casó, sino que a nosotros, a través de Jesucristo, nos injertó en su esposa. Entonces no rompió el pacto con su esposa, se divorció de su esposa y ahora se casó con una prostituta que es la iglesia gentil. Olvídese de eso. Nos injertó en su pueblo, en su esposa, con la que Él hizo el pacto y nos injertó a través de Jesucristo. Y yo quería decir último, que no sé si encontramos el texto, hay en un lugar donde habla de que no se mente, no mentarás, o no se mencionará ídolos o lo que sea. Acá. Nombre de otros dioses no mentaréis. Es el capítulo 23, versículo 13. Capítulo 23, versículo 13. Volvimos para atrás. Volvemos para atrás porque se me había... Pero esto es muy importante porque tiene practicidad hoy. 23, 13. Porque realmente yo he conocido tanto. Miren, yo me crié obviamente en la iglesia cristiana, ¿no? Me crié en la iglesia cristiana, entonces todo lo que a ustedes se les puede ocurrir lo he visto y más. Entonces, todos los preceptos de la Torá debemos cuidarnos de no transgredirlos en los hechos. Pero la idolatría es tan grave que está prohibido incluso hablar de ídolos. ¿Capítulo dijimos? Capítulo 23, versículo 13. Está prohibido por la Torá hablar de ídolos o provocar que otros lo mencionen. Y yo les digo una cosa, en muchas iglesias y en muchas casas de creyentes se está mencionando permanentemente al adversario, permanentemente mencionando a Satanás y a sus huestes. No, porque fuera demonio, que sal demonio y que estornudé, y sal demonio de estornudo, y dale con el demonio, y me quemé la lengua con el asado que estaba muy caliente, y sal demonio de quemadura de lengua. Yo lo digo así, para que usted lo entienda. Permanentemente se está mencionando a Satanás y a sus huestes, sin embargo la Torá nos prohíbe hacerlo. No los debemos mencionar, es decir, no los debemos mencionar
quiere decir que no se debe oír de nuestra boca. No estés con Satanás en la boca permanentemente. Que en tu hogar, que en tu casa, solamente se mencione a Dios, a su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Que en tu boca salgan palabras inspiradas por su Espíritu Santo. Satanás no entra en tu casa si vos no lo metés mencionándolo. Si vos lo mencionás permanentemente, lo estás metiendo en tu mente y lo estás metiendo en tu casa. No lo menciones, no tiene cabida en tu casa. Tu casa está consagrada como un templo para el Señor. Tu vida es de Él. Entonces, presten atención a esta prohibición de capítulo 23, versículo 13. Por mi parte, Dios los bendiga y los guarde. Pastor Enzo. Bendiciones a todos, ha sido un placer estar y compartir con todos ustedes. Nos vemos, de mi parte, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Gracias por estar. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.